Supo replicarle, sin embargo, con nobleza y lealtad. El tal Avellaneda le tachó de ser soldado tan viejo en años como mozo en bríos, y se burló de su manquedad, tiene más lengua que manos, y de la falta de verdaderos amigos que padeció Cervantes. A todo ello respondió el insigne alcalaíno con amable y lógica indignación, rebosante de humor, patriotismo y sentido común. Lo que no he podido dejar de sentir es que me noté de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros. Si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las miras, son estimadas a lo menos en la estimación de los que saben dónde se cobraron. Que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre y en la fuga, y esto en mí y es esto en mí de manera que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra y al desear la justa alabanza, y hace de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorar con los años. Sea quien fuese su autor, se trataba de unos tantos envidiosos escritores que buscaron ante todo beneficiarse de la fama cobrada por una obra tan leída como el Quijote. Quizás se sintió molestado por alguna alusión anterior de Cervantes. Era amigo y admirador de Lope de Vega, si no religioso, al menos bien impuesto en asuntos teológicos, devoto del rosario y de los frailes dominicos, en tanto ingenioso y conocedor del ambiente de Alcalá y de Zaragoza. Su obra, sin faltarles méritos, transforma los geniales tipos cervantinos en vulgares caricaturas. Cervantes, primer novelista. Yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, dice en cierta ocasión Cervantes, y aunque no en el orden cronológico riguroso, ostenta, en efecto, la primacía en la prosa narrativa española, no sólo por su calidad, sino porque los relatos aparecidos con anterioridad apenas si pueden ser consideradas auténticas novelas. Sus novelas ejemplares, publicadas entre la primera y la segunda parte del Quijote, constituyen otro grupo de joyas literarias, aunque de diverso valor, siendo acaso las mejores las más realistas, como La Gitanilla, El celoso extremeño, La ilustre fregona, Rinconete y Cortadillo, en que roza el tema de la picaresca, y El licenciado Vidriera, que algunos consideran un bosquejo del Quijote, por tratarse también de un loco que pronuncia discursos prudentes y discretos, y razona con agudeza de ingenio. El título de estas obras responde a un calificativo del propio autor. Él es dado el nombre de ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar un ejemplo provechoso, aunque el epíteto dado puede ser más o menos discutible en algún caso. La gitanilla trata de una hermosa doncella gitana de quien se enamora un caballero mozo y rico que ingresa en su caravana para llevar la vida de gitano con ella. La hija de una mesonera se prenda locamente del mozo y, al rechazarla a ésta, lo hace prender como ladrón. Se descubre luego su inocencia y también que la presunta gitanilla es hija de un noble corregidor, acabando la obra con la boda de ambos enamorados. Un tema más o menos parecido constituye el argumento de La ilustre fregona, desarrollado en el mesón del Sevillano, en Toledo. El celoso extremeño aborda el problema de los celos en el matrimonio, obsesión permanente en aquella época y asunto reiterado hasta la saciedad en la literatura española del siglo de oro. Su protagonista, el rico y viejo indiano Carrizales, se enamora de Leonora, niña de unos 13 a 14 años, y como era de natural condición el más celoso hombre del mundo, aun sin estar casado, pues solo con la imaginación de serlo, le comenzaban a ofender los celos, a fatigar las sospechas y a sobresaltar las imaginaciones. La lleva a su casa, donde la mantiene encerrada en la más absoluta clausura. Un joven libertino, gracias a su agudo ingenio y dotes musicales, logra sin embargo llegar hasta ella. No se consuma el adulterio, pero aunque Leonora le jura a su esposo que no le ha ofendido, sino con el pensamiento, al desdichado viejo lo matan los celos, y el dolor le apretó de manera que al séteno día lo llevaron a la sepultura. La obra de morboso contenido constituye un magnífico ejemplar de novela psicológica y pasional. En cuanto a Rinconete y Cortadillo, ofrece un cuadro pintoresco y lleno de colorido del patio de Monipodio, presidente de la AMPA sevillana, con sus innumerables pícaros y ladrones, que sólo dejan de hurtar los viernes, día santo para ellos, y que tienen sobornado incluso al alguacil. Celebran una comilona a la que no faltan las mozas de rompe y rasga, bravos y avispones,
o espías de la honorable cofradía. Después de la fiesta, con baile y música, se lee una memoria de las cuchilladas que se han de dar esta semana y un memorial de agravios comunes, redomazos, matracas, espantos, alborotos y cuchilladas fingidas. Se comunica la llegada de un tal Lobillo de Málaga, que con naipe limpio quitará el dinero al mismo Satanás, y se anuncia que el domingo próximo se celebrará nueva asamblea de la AMPA picaresca. Un teatro español, popular y nacional. Lope de Rueda, autor popular. Entre las actuales representaciones teatrales y las antiguas medias, un abismo. Durante el Renacimiento, con las antiguas farsas populares o el teatro de carácter más o menos religioso que se representan en plena plaza o en un amplio rincón de calle, conviven las representaciones imitadas de los clásicos latinos en los salones palaciegos. Todavía no se ha concretado un género dramático perfectamente estructurado. En Sevilla, la gran metrópoli adelantada de Indias, la gente va a los llamados corrales de comedias, el de las atarazanas o del Arenal, el corral de Don Juan o el de Doña Elvira, donde se representan pasos cómicos de Lope de Rueda, aquel a quien Cervantes tanto admirara, promoviéndole anhelos vocacionales al teatro, como confesó él mismo. Desde muchacho fui aficionado a la carátula y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula, y así en general le ocurría al público de aquel entonces. Se trataba de una multitud que, dice Zamora Vicente, sin lecturas amplias, sin conocimientos, si se quiere, exquisitos en ciencia o en literatura, tenía un horizonte mental de una enorme precisión, claridad y sobre todo cohesión. Todos ellos podrían diferenciarse y sentirse encontrados en opiniones sobre aspectos secundarios o circunstanciales, pero en los supuestos básicos necesarios sobre los que se asentaba el vivir de la gran maquinaria imperial española, no les cabía a ninguno la menor duda, y todos reaccionaban por igual ante determinados hechos. Toda esa masa había recibido una educación férrea, indirecta, dentro de las normas de la ortodoxia católica y de la monarquía. Estaban acordes sobre el honor, la hidalguía, las conveniencias, la palabra empeñada, el amor. Para todos ellos, la leyenda tradicional de la historia de los sucedidos patrios era la voz de la más intocable verdad. Sabían y estaban convencidos del papel divino que desempeñaban en la política europea y en la conquista de América. En los labios de todos podía afluir para cada situación un verso de romance, viejo de siglos y de experiencia, en que apoyar unánime sus decisiones. Era el pueblo, y no el populacho, el pueblo, unión del noble y del villano ante la circunstancia histórica, del seglar y del clérigo ante la preocupación por la otra vida. En una palabra, todos los supuestos sobre los que se ha de sentar el teatro del madrileño Lope de Vega. El primer representante castizo de este género dramático popular fue, pues, Lope de Rueda, que imprimió huella humorística como autor y como actor en sus composiciones breves de inspiración netamente popular. Su fama llegó a tal punto que representó en 1554 ante el propio Felipe II, entonces príncipe, cuando se dirigía a Inglaterra para casarse con María Tudor. El autor del Quijote le dedicó calurosos elogios y gracias a él conocemos algunos detalles biográficos. Yo dije que me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda, varón insigne en la representación y el entendimiento. Fue natural de Sevilla y de oficio batioja, que quiere decir de los que hacen panes de oro. Fue admirable en la poesía pastoril y en este modo ni entonces ni después acá ninguno le ha llevado ventaja. Las comedias eran unos coloquios como églogas entre 2 o 3 pastores y alguna pastora. Aderezábanlas y dilatábanlas con 2 o 3 entremeses, ya de negra, ya de rufián, ya de bobo y ya de vizcaíno, que todas estas 4 figuras y otras muchas hacía el tal Lope con la mayor excelencia y propiedad que pudiera imaginarse. Murió Lope de Rueda y por hombre excelente y famoso lo enterraron en la iglesia mayor de Córdoba entre los 2 coros. Su obra más conocida es El paso de las aceitunas, en que un matrimonio gruñón discute en escena acerca del precio en que se venderán las aceitunas de un olivar, de que el marido acaba de plantar un renuevo. La hija mencigüela recibe órdenes contradictorias del padre y de la madre y promete obedecer al uno y a la otra, recibiendo palizas sucesivas de cada uno de ellos. Acude al alboroto un vecino que se ofrece a arbitrar sobre el precio, para lo que pide una muestra. Se asombra al enterarse de que las aceitunas se cosecharán pasados 30 años y al fin procura acabar con tal ridícula contienda. El paso recuerda el tema de la conocida fábula de la lechera. La exuberante vida de Lope de Vega.
Apenas si contarían 5 años aquel niño madrileño que recitaba sus propios versos a sus camaradas de escuela, versos que improvisaba y les dictaba para que le facilitaran copia de ellos, ya que el muchacho aún no sabía escribir. A cambio de ello, les obsequiaba con su almuerzo o merienda. Poco después ya leía de corrido romance y latín. Se llamaba Félix Lope de Vega Carpio y había nacido en 1562, el mismo año en que Santa Teresa de Jesús escribía su autobiografía y el interrumpido Concilio de Trento reanudaba sus sesiones. Al cumplir los 12 años de edad, Félix Lope cantaba y danzaba a la perfección y sabía manejar la espada tan bien como otro cualquiera, y 4 años después se escapó de casa con un amigo para ir en busca de aventuras. La escapada terminó cuando en Segovia un alguacil los condujo detenidos a sus hogares. Luego, hasta los 20 años de edad, estudió en la Universidad de Alcalá. Logró la amistad y la protección del duque de Alba y se enamoró con exaltada vehemencia de Elena Osorio, la esposa de un comediante. Rompió con ella al poco tiempo y Elena se hizo amante de un sobrino del cardenal Granvela. Escribió un romance difamatorio contra la familia de otro actor y en consecuencia de ello Lope fue desterrado de Madrid. En aquella época su amante de turno era Isabel de Urbina, con la que se casó en 1588, 20 días antes de embarcar el poeta en el galeón San Juan, uno de los de la Armada Invencible, de la que tanta gloria esperara Lope y que tantos fracasos acarrió. Isabel, esposa reciente y amante antigua, despidió llorosa la flota de pechos sobre una torre que la mar combate y cerca, mirando las fuertes naves que se van a la Inglaterra. Es posible que Lope fuera arrastrado por la fiebre del heroísmo que invadió en aquella ocasión la juventud española, fiebre que también cuadraba con el impulsivo poeta, en quien el orgullo nacional alcanzara formas de tan exaltado delirio. Dispersada la flota, Lope volvió a Cádiz y, a su cargo de secretario del duque de Alba, inició su tarea teatral, inmensa e inagotable, obras y más obras dramáticas, alternando con otra serie de composiciones literarias y de mujeres en su vida. En Lope, el espíritu y la carne, la Edad Media y el Renacimiento, lo sacro y lo profano entablan de continuo una trágica y prolongada contienda. Lo exalta lo religioso y es arrastrado por las sendas del amor siniestras, cuya canción pagana halaga su vida con dulce tintineo. Desnudo como Adán, aunque vestido de las hojas del árbol del pecado, extremado en sus amores y en sus odios virtuoso, sin conocer el término medio de la virtud y vicioso sin alcanzar el del vicio, como dice Austrana Marín. En su vida y en su obra, señala Bosler, sólo lo conmueven y determinan los afectos generales y simples, generadores de comunión, del amor sexual, del instinto de la paternidad, de los sentimientos de raza, de patria, de nación y de fe religiosa, y cuanto más próximos a lo natural, más incondicionalmente se somete a ellos. Un monstruo de la naturaleza, así lo llamó Cervantes, admirado de la fecundidad de Lope. Se supone que escribió más de 1500 comedias y se conservan los títulos de 730, además de 40 autos sacramentales, pero se ha perdido mucho y en la actualidad se conservan unas 470 comedias aproximadamente, muchas de ellas escritas con prisas y apremios cuando los directores de escena necesitaban a todo trance el estreno, y López se veía obligado a terminarlas cuanto antes, sin estudio, reposo ni meditación, guiando su pluma a 5 pliegos de mi vida al día. Y siguió la vida tormentosa y apasionada de este poeta y hombre excepcional, el más rico y el más pobre de su tiempo, entre comedias y comediantes, libros y autores, pendencias literarias, fervores religiosos y aventuras amorosas, que lo convierten en personaje de la contorsionada época del barroco. Sus amores, como sus comedias, se diría que son de capa y espada, raptos e intrigas, ausencias y destierros, celos y abandonos. En 1596 se le hincó a proceso por concubinato con una tal Antonia Trillo, simple unión carnal de lo más vulgar. Al propio tiempo era amante de una actriz, Micaela Luján, la Camila Lucinda, literaria, de la que tuvo muchos hijos, mujer de bellos ojos azules y notable incultura, incapaz incluso de firmar su nombre. En 1598, año de la muerte de Felipe II, el poeta, viudo y reciente, contrajo nuevo matrimonio con Juana de Guardo, hija de un abastecedor de carnes y pescado en la corte, que le aportó una buena dote y vivió con ella sin abandonar sus otras aventuras eróticas hasta la muerte de Juana. En 1613, al año siguiente, López se ordenaba sacerdote, gesto que fue auténtico desorden de una ordenación.